yo voy entonces, como les decía, voy a abordar los aspectos bioéticos de la aplicación de este candidato a vacuna Abdala. Pero para poder, digamos, hacer ver las irregularidades que han ocurrido en la aplicación de este producto, pues quería darles una breve, digamos, paseo para que ustedes vean cuál es el deber ser en este tipo de acción. Y para eso, pues, quiero empezar por decir que cuando se aplica un producto de tipo experimental, se está haciendo investigación biomédica, ¿verdad? La investigación biomédica tiene ciertas particularidades que la distinguen de otras formas de investigación, y es que esa investigación se realiza en seres humanos. Estos seres humanos pueden estar sanos, pueden estar enfermos, y además pueden o no beneficiarse del producto de esa investigación. Es por eso que este tipo de investigación tiene una connotación moral mucho más importante que en otros tipos de investigación, y en ellos, digamos, existe siempre el principio fundamental que ya teníamos desde los griegos, que es el primum non nocere, el no hacer daño es algo fundamental. Entonces, brevemente quería hacerles ver qué ha pasado con la investigación biomédica a lo largo del tiempo, y los especialistas dicen que podríamos dividir la investigación biomédica en 3 periodos. Un primer periodo que comprende todo lo que pasó hasta el siglo XIX. En ese tiempo, la investigación se hacía en una forma muy esporádica. Se usaban animales sobre todo, pero también se usaban cadáveres o personas, pero condenados a muerte. Y la investigación era algo casual, eran hallazgos, no había nada premeditado. Se ocurrían durante toda esta época se dieron muchísimos abusos, pero como eran tan aislados, pues esto no tuvo mayor repercusión. Luego, cuando entramos en la primera mitad del siglo XX, ya la investigación cambia totalmente. Sigue la investigación biomédica, se hace en personas, pero es una investigación diseñada con un protocolo que tiene un basamento científico, y siempre lo que se buscaba era avanzar en el conocimiento. Esto es lo que caracteriza la investigación en este caso. Pero en esta etapa, que ya se intensifica la investigación, se dieron muchos abusos. Y quizás los abusos más conocidos por todos fueron los que ocurrieron con los nazis, ¿verdad? Los médicos nazis, que experimentaron sobre todo en esta población judía, y hicieron cosas escalofriantes realmente. Pero no fueron solo los nazis, hubo muchos otros investigaciones donde se abusó de las personas. Y otro ejemplo quizás muy conocido ocurrió en Estados Unidos, que fue el experimento de Tuskegee, que se hizo con la población negra, adultos negros, a la cual se les inoculó el treponema pallidum para ver cómo evolucionaba la sífilis, cuál era la evolución natural de la enfermedad. Y, por supuesto, el problema más importante no fue que ya era bastante grave, ¿no? Sino que en el interín de la investigación se descubre la penicilina y no se le aplica a estas personas para seguir viendo cuál era la evolución natural. Entonces, en respuesta a esta cantidad de abusos que se dio durante esta primera mitad, surge el Código de Nuremberg, donde hay regulaciones de este tipo de experimentación, en 1947, y en 1948 la Declaración Universal sobre los Derechos Humanos. En la segunda mitad del siglo XX, o sea, a partir de 1947, las cosas cambian. Existe lo que yo he puesto acá como explosión científica, por decir algo, pero existe una gran avalancha de conocimientos nuevos. En la ciencia se dice que hubo más avances científicos y tecnológicos en esta segunda mitad del siglo XX que en todo el resto de la historia de la humanidad. Es una investigación que pasa a ser regulada por normas, ¿verdad? Y donde es muy importante la responsabilidad del investigador. Pero a pesar de todo esto, pues siguieron ocurriendo abusos, ¿verdad? Y esto sobre todo pasó porque hubo áreas que se desarrollaron muchísimo, como es el caso, por ejemplo, de la genética. Ustedes pueden ver en esta lista todos los avances, o una parte de los avances que se dieron pues, en el área de la genética, y que revestía un problema especial, porque no solamente afectaba individualmente a individuos, los abusos no solo eran en individuos,
sino que digamos, los abusos podían afectar a la humanidad entera. Por ejemplo, ustedes se imaginan que al poderse clonar en humanos, porque se puede hacer clonación en humanos, ¿qué pasaría con la humanidad, pues con el género humano? Entonces realmente esto despertó todo un movimiento que comenzó por los propios científicos que buscando pues, que existan el límite al conocimiento científico, ¿verdad? No al conocimiento, sino al uso del conocimiento científico. Que se estableciera como una especie de puente entre la ciencia y el humanismo, ¿verdad? Y este movimiento, esta nueva disciplina se le llamó bioética, quien le dio digamos, le colocó ese término fue este señor que está acá, que es Van Rensselaer, que escribió un libro llamado Bioética, un punto hacia el futuro. Entonces, realmente, la bioética es una respuesta a todo digamos, este desboque que había en la investigación que hacía, imponiendo que no todo lo que es factible hacer desde el punto de vista tecnológico se puede hacer desde el punto de vista ético. Entonces, aquí hay un intercambio entre diferentes disciplinas humanísticas y científicas pues, para humanizar el conocimiento. Entonces, surgen con la bioética una serie de regulaciones de tipo internacional, como son, ya mencionamos el Código de Nuremberg, también después la Declaración de Helsinki, que tiene una cantidad de nuevas, digamos, renovaciones, el informe Belmont en el 78, las pautas OMS, la guía de las buenas prácticas clínicas armonizadas. Ya en el informe Belmont se comienza a utilizar una fundamentación de esa bioética basada en principios, es lo que se llama el principialismo. Y entonces ya se habla de que siempre hay que respetar 4 principios fundamentales, que son el de la autonomía, el de la beneficencia, el de la no maleficencia y el de la justicia. Y este tipo de fundamentación pues, se ha utilizado mucho en todo lo que tiene que ver con salud y investigación biomédica. Pero también hay unas pautas nacionales, que son la ley del ejercicio de la medicina, tiene un capítulo sobre investigación médica a partir de 1982, no en las anteriores. El Código de Ontología Médica también. Tenemos actualmente el Código de Ética para la Vida, que es la evolución de otras regulaciones previas que salieron del ámbito del Ministerio del Poder Popular para la Ciencia, Tecnología e Innovación. Estas son de carácter nacional, y el Reglamento de Investigación en Farmacología Clínica del Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel, que tiene unas normas bastante bien elaboradas y bastante estrictas para la aprobación de productos, pero que sin embargo vamos a poder ver ahora que estas normas pues como que no se aplicaron en este caso. Ya mencionaba anteriormente el doctor Riske que en las vacunas, el desarrollo de vacunas va a pasar por una serie de fases, ¿verdad? La preclínica, que por supuesto no tiene seres humanos, después la fase 1 con voluntarios en grupos pequeños, donde se busca la seguridad de los efectos biológicos, luego una fase 2 también con voluntarios, ese subrayo voluntario, donde se prueban también seguridad, inmunogenicidad, dosis, días. Una fase 3 que es también con voluntarios, pero en cantidades más grandes, y donde, como es un ensayo clínico, requiere que se compare con otras personas a las cuales no reciben el producto. Entonces se requiere el uso de placebo y el uso de un sistema que se llama doble ciego, pues donde ni el investigador ni el participante saben qué es lo que están recibiendo. Y obviamente subrayamos esto acá porque supuestamente como esto no ha sido aprobado, todavía no podemos hablar de vacunas, sino de prototipo vacunal o candidato a vacuna. Al no haber pasado a esta fase, la aplicación se está haciendo en una fase experimental, fase 3. Y entonces, si esto es científico, tendría que haber tenido estos elementos acá que no lo sabemos, porque obviamente que nunca sabemos nada de lo que se está haciendo. Bueno. Entonces voy a hablar ahora, voy a resumir brevemente todos los contenidos de todas estas regulaciones y las vamos a relacionar pues con los principios que ya mencionábamos antes que rigen
que se utilizan para fundamentar bioéticamente todas las acciones. Entonces tenemos que debe haber, el principio de beneficencia nos dice que tiene que haber un protocolo elaborado de una manera científica previo. En este caso nosotros no sabemos de la existencia de ese protocolo, no se ha conocido ni o sea, en el lugar de origen pudiera ser que lo conozcan localmente, pero en Venezuela no se conoce el protocolo que se está aplicando acá. Y también tiene que ser hecho la investigación por investigadores calificados. En este caso, como es la aplicación a nivel local, tendrían que ser investigadores locales que estén ocupados en esto. Y en este caso sabemos que quien está aplicando o quien aplicó el producto fueron los integrantes de la misión cubana, que son médicos que se dedican a la atención primaria de salud. Entonces, aunque no lo sabemos con precisión, suponemos que esto no existe, estos investigadores calificados. Desde el punto de vista de la 3 minutos. La no maleficencial, perdón, tenemos que, sería 27. la minimización de los riesgos, la suspensión del proceso si existe algún riesgo inesperado. Y además de eso, si se usa placebo, la calidad del Carajo, pórtese bien. luego tenemos analizar que estamos oyendo. Desde el punto de vista de la autonomía, la libertad que tiene el individuo para decir si quiere no participar o para retirarse una vez que ha dicho que si quiere participar, y el manejo de la confidencialidad, los datos personales o los datos que se obtengan de la investigación de cada uno de esos individuos. Y desde el punto de vista de la justicia, que sería pues evitar el uso, la investigación en poblaciones vulnerables, algo que haya una necesidad. Lo estamos haciendo, como vos dijiste. Isabel, te estamos oyendo. Son 3 minutos, ¿verdad? Responsabilidad, ahí, yo veo 3. Responsabilidad por daños y al asumir, cuando existen este tipo de investigaciones, pues si a alguien le pasa algo, tiene que haber un responsable, usted tiene que acudir a tal sitio, inclusive hay algunas veces que se le asegura hasta a través de un seguro privado, pues. Y en este caso, pues obviamente que las personas la vacunan y se van, y nadie sabe realmente, nadie hace un seguimiento. Se dice que si tiene algún síntoma vaya a un centro, pero no hay un seguimiento real de esto. El garante de todo esto es el Comité de Bioética local, que tiene que haber evaluado esa investigación, ¿verdad? Y vigila pues que todas estas cosas se cumplan. Y todo comienza inclusive con el protocolo, que debe ser evaluado por este Comité de Bioética, lo mismo que el consentimiento informado. Pero fíjense, también estas normativas tienen que ver con los derechos humanos. En el caso de la investigación biomédica y de la salud en general, los derechos humanos que están más relacionados son el derecho a la libertad, los de primera generación, de libertad, el derecho a la vida y el derecho a la información. Y también uno de segunda generación como es el derecho a la salud. Entonces vemos como el hecho de decirle a las personas que pueden no participar o retirarse, respeta la libertad. El hecho de que hay un consentimiento informado respeta la libertad y respeta el derecho a la información, también la confidencialidad. Y del lado pues, del derecho a la vida y a la salud, vemos que es muy importante la calidad del producto que se utiliza. Y en este caso, este producto, nosotros conocemos pues, lo que se ha publicado en Cuba sobre él, pero no hay información local sobre lo mismo. Que el protocolo esté bien evaluado, igual que en mi caso anterior, que tiene un protocolo bien elaborado, un investigador que tenga las credenciales para hacerlo, la minimización de los riesgos y la vigilancia. Entonces, y nuevamente el garante. Si puedes, apaga tu cámara para que mejore. Ajá, perdón. Yo, es que no, me voy a, no se ve bien. Sí, la imagen se nos quedó congelada. ¿Dónde se quedaron? ¿En cuál de las diapositivas? ¿En cuál se quedaron? No, justo en esta, estabas perfecto en eso. Sigue, pero simplemente quita tu cámara para que mejore la... Ajá, ok. Bueno, entonces, fíjense, hablamos del consentimiento informado. Inicialmente, tenemos lo que sabemos es que inicialmente la gente se le aplicó el producto sin ningún tipo de documento de consentimiento informado. Pero cuando se estaba aplicando la segunda dosis, empezó a circular un documento de consentimiento informado
que se los traigo acá, pues lo dividí en dos partes para poderlo proyectar. Por supuesto, es una foto de muy mala calidad, pero más o menos puede verse a grosso modo qué contiene. Dice que directamente empieza diciendo que yo, tal persona, autorizo que me sea administrada la vacuna. De entrada, está autorizando. Habla de la enfermedad COVID, porque las características que tiene, que habla un poco del virus, habla un poco de la vacunación como herramienta. Luego dice que las vacunas, el efecto que se espera que tengan las vacunas, las características, dice acá que la mayoría de los eventos adversos, que son pocos realmente, y menciona solamente los eventos que ocurren a nivel local, y dice que posterior a la vacuna tiene que quedarse un ratito en observación y que tiene que volver a los 14 a los 28 días para la siguiente dosis. Y en caso de que se presente alguna molestia, debe acercarse inmediatamente al establecimiento de salud más cercano, o sea, no hay un seguimiento. Después la firman solo del usuario o la huella dactilar. O sea que realmente yo les voy a mostrar ahora lo que tiene que tener un consentimiento informado para que ustedes se den cuenta, pues que esto está lejos de ser un consentimiento informado. El consentimiento informado debe ser siempre escrito. En investigación debe ser siempre escrito. Y además tiene que tener dos partes, una parte informativa y después una segunda parte declarativa. ¿Qué es lo que debe tener la parte informativa? Debe comenzar por decir que eso es una experimentación. Y eso evidentemente no lo dice ese consentimiento que vimos. Tiene que decir cuáles son los objetivos de ese estudio, debe describir el producto que va a recibir la persona, los procedimientos a los cuales se va a someter, los beneficios que obtendrá su grupo de, digamos, personas afines o el conocimiento universal simplemente. Debe identificar a los investigadores, a qué institución pertenecen, quién patrocina la vacunación y debe hablar del placebo si es que se está utilizando. Tiene que hablar de los riesgos que se corren al vacunarse, de la responsabilidad que asume el equipo investigador ante esos daños y de las compensaciones inclusive que pudiera haber en estos casos. Tiene que decirle a la persona que está en libertad de participar o no, que se puede retirar después de haber aceptado. Tiene que hablársele del respeto a la confidencialidad de sus datos personales y de los datos que se obtengan de la investigación y qué uso se le va a la información. Todo esto en la parte declarativa y en la parte informativa, perdón. En la parte final, la declarativa, donde el individuo dice que se le dio la información, que se le aclararon las dudas y que está de acuerdo con participar y que además se le ha dicho que está en libertad de hacerlo o no. Y después al final viene la firma. Esto es un contrato. Entonces esto tiene no solamente la firma del sujeto o de su representante, sino también del investigador, de un testigo y la fecha en que se está realizando ese contrato. Nada, ustedes si recuerdan lo que pasamos ahorita y a ese documento le falta la gran mayoría de estas cosas, ¿no? Y nuevamente el garante del Comité de Bioética que no solamente evalúa el proyecto, sino que tiene que evaluar el documento de consentimiento informado. Por supuesto, podemos suponer que esto no pasó por ningún comité de bioética serio, o por lo menos adecuadamente organizado. Bueno, entonces, además de estos contenidos, para que un consentimiento informado tenga validez, debe cumplir estas tres condiciones. La persona debe comprender la información, debe tener competencia para decidir y debe tener voluntariedad. Esto es, debe de estar libre de coacción para participar. Entonces, cuando estas cosas, estos requerimientos no se cumplen, entonces entramos en lo que se llaman poblaciones vulnerables. Las poblaciones vulnerables son aquellas que no pueden decidir de una manera libre porque tienen problemas en la comprensión de lo que se le dice, o en la competencia para decidir, o en la libertad. En cuanto a comprensión y competencia, pues los extremos de la vida, los menores de edad y las personas muy ancianas que han perdido ya esa capacidad intelectual, ¿verdad? Pero también en otras edades, pues las personas que tienen incapacidad mental o neurológica, las personas que están enfermos incurables, ya en etapas terminales, porque son incapaces de tomar decisiones libres, digamos, adecuadamente entendidas, ¿verdad? O las personas que ingresan o están en una situación de emergencia también no están en esas condiciones. Y los grupos étnicos minoritarios, donde digamos, las características culturales, inclusive el idioma, puede hacer que no tengan una adecuada comprensión y competencia.
Del lado de la libertad, pues está limitada la libertad en la gente que está formando, que están recluidos, ¿verdad? O que son refugiados también, o los cuerpos no deliberantes, pero también los estudiantes de las carreras de la salud o el personal de los laboratorios que con mucha frecuencia son utilizados en las investigaciones sin que realmente se les pida el consentimiento informado. Y por último tenemos las poblaciones que tienen expectativas de beneficio. Y fíjense, esta aplicación se realizó en la ciudad Tiuna, donde existen unas comunidades que están favorecidas por la misión vivienda, por una serie de programas del gobierno, y entonces en este caso pudiera verse expectativas del beneficio en sí de la posible vacuna, porque sabemos que al no haber vacunas en mi país, pues era una oportunidad de vacunarse creyendo que era una vacuna, pero por otro lado también las expectativas de otro tipo de beneficios que siempre tienen miedo de perder en caso de no aceptar. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos en conclusión que aquí hubo violación de todas estas condiciones bioéticas, tanto para la vacunación, si se tratara realmente de una vacuna, como para la experimentación en un proyecto, una oferta vacunal, si es que está en el grado de experimentación. De hecho, inclusive, fíjense, el hecho de hacer un consentimiento informado en la segunda dosis hace sospechar que ellos están haciendo realmente una investigación, pero todo es contradictorio en este caso. Entonces, termino diciendo pues, lo que dice Raima en su, digamos, en su caricatura, que es que nuestro país clama por una vacuna que sea segura, efectiva y además de eso, que cumpla con un principio de justicia, pues que el costo de la vacuna pues, sea adecuado y que logre hacer un uso eficiente de los recursos públicos. Entonces, bueno, muchas gracias por su atención.